Muy buenas noches a todas las personas que están en estos momentos conectados viendo este programita que nació así como jugando, ¿eh? Nació así de manera espontánea. Imagínese usted que después de una lluvia torrencial, ¿ya? Por ahí salió usted a caminar al bosque y de repente sale, espontáneamente un, 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 un hongo, ¿ya? No, la verdad de las cosas es que a mí me encanta la historia, me fascina la historia, me encanta la historia de Chile. La historia de Chile es fascinante en todo orden de cosas, ¿ya? Aunque les hayan hecho creer a muchas personas que no vale la pena, pero sí, vale la pena estudiar porque este pequeño país, esta larga y angosta faja, a lo largo de la historia siempre ha dado sorpresas en todo orden de cosas. Lo que pasa es que a nosotros nos han hecho creer falsamente que como estamos al final del mundo, ¿no? Somos la cola del mundo, no importamos. Así que nuestra intención es justamente esa, comenzar de a poquitito a recuperar la conciencia de que nuestro pequeño pueblo, nuestra pequeña nación, porque ¿para qué estamos con cuentos? Somos una pequeña nación dentro del concierto de muchas otras, ¿ya? En realidad esta pequeña nación es grande, fue grande, y si sabemos atesorar lo nuestro, nuestro tesoro nacional, nuestra historia nacional, que es un tesoro en sí, ¿ya? Puede llegar a ser más grande de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Antiguamente, por allá por el año 1900, se le decía Sudenpreußen, la Prusia del Sur. Por algo será. Bueno, ese prestigio se empezó a labrar muchísimo antes de que Chile fuera el reino de Chile, ya con el Imperio Incaico. Dura batalla, dura pelea, ¿eh? Así que no es algo espontáneo. Los chilenos no tenemos el carácter que tenemos porque sí. Todo tiene una razón, ¿no? Bueno, y para entender esa razón, ¿no? Lo primero que hay que entender y comprender es nuestro pasado y atesorarlo, ¿ya? Y aprenderlo de manera correcta, ya sin pasión porque es historia, ya sin sesgo porque es historia. La historia es la que es, no es lo que nos gusta, pero simplemente es. No es ni buena ni mala, es. Y en base a ese prisma hay que analizarla. ¿Mm? Así que un saludo grande a todos los que están aquí acompañándome, se imaginarán cómo estoy. A mi queridísima señora Juanita, un besote grande. Fran Ahumada, Jimena Méndez Malbontín, ¿cómo le va a usted? Don Carlos Andrés, ¿cómo está? ¿Ya? Jimena Venegas, don Alex Brüger, distinguido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Ya? Y así se nos van a ir sumando más personas en la transmisión, espero, espero, ¿ya? Así que de eso va este programa, de una persona apasionada por la historia, enamorado de la historia de su país, de su patria, de su nación, ¿ya? Y que le gusta escudriñar un poquitito más allá. Don César, muy buenas noches. Muchas gracias, gracias por su deseo, ¿ya? Entonces, vamos a partir con lo siguiente, efemérides, ¿ya? 2 de febrero de 1709, rescate de Alexander Selkirk. Después de permanecer poco más de 4 años en la isla más a tierra del archipiélago de Juan Fernández, es rescatado el marino escocés Alexander Selkirk por la fragata Duke.
Antes, debido a una insubordinación hacia su capitán, Selkirk fue castigado y desembarcado desde la nave Cinque Port, con las mínimas provisiones. Su experiencia, más o menos novelada, inspiró a Daniel Defoe la obra Robinson Crusoe. Desde 1966, la isla más a tierra fue rebautizada como Robinson Crusoe y la isla más afuera como Alexander Selkirk. 3 de febrero de 1830, Grecia se independiza. Luego de una larga y cruenta guerra, por fin los griegos se independizan del Imperio Turco Otomano, aunque eso no impidió que las distintas facciones griegas se enlazaran en graves conflictos internos, culminando esto con el homicidio de Ioannis Kapoistrias, primer presidente griego. Finalmente, intervienen las potencias europeas y es elegido el príncipe Otón, tercer hijo del rey de Baviera, como el primer rey de la Grecia moderna. 12 de febrero de 1817, Batalla de Chacabuco. Luego de cruzar la cordillera de los Andes, una de las mayores proezas realizadas por ejército alguno, el ejército de los Andes se apresta para tomar la capital del Reino de Chile. Concentradas las fuerzas patriotas en el Valle de Aconcagua y conocedores de los planes realistas de cerrarles el paso en la hacienda Chacabuco, San Martín divide sus tropas en dos divisiones. La primera, más poderosa y la encargada de entablar combate, al mando de Estanislao Soler, y la segunda al mando de Bernardo Higgins, que solo debía actuar de distractora. La ocasión y el movimiento táctico de los realistas apresuró el combate contra O'Higgins, cuyas tropas pelearon brava y valientemente, obteniendo una victoria casi milagrosa. Después de esta, la capital estaba abierta al ejército libertador. 12 de febrero de 1818, Declaración de Independencia de Chile. Ya en las proximidades de las decisivas batallas que sellaron la independencia nacional, se cae en cuenta que aún no se ha declarado solemnemente la independencia de Chile de la corona española. Por tal motivo, se hace coincidir esta solemne declaración con el primer aniversario de la batalla de Chacabuco, la que fue la clave para iniciar y consolidar la lucha independentista. ¡Viva Chile! ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les parece? Curiosidades de la historia, ¿no? Vamos por partes. Todo el mundo, bueno, antiguamente, yo no sé si ahora, en la enseñanza básica, una de las lecturas obligatorias era Robinson Crusoe, ¿ya? Y se decía en aquel tiempo de que era una ficción, pero que estaba basada en hechos reales y por eso que se había cambiado, las islas se llamaban así, en el archipiélago Juan Fernández, Robinson Crusoe y Alexander Selkirk, ¿ya? Pero hay una curiosidad. En la primera edición, cuando recién salió publicada esa novela, porque es eso, una novela, ¿ya? Alexander Selkirk no estaba en esas islas, habían situado las islas frente al Orinoco, por allá cerca de, en la desembocadura del Orinoco, eso en Venezuela, no acá. Ya en la segunda edición se corrigió y ya se llegó al consenso de lo que es ahora, de que justamente fue ahí, porque eso es lo que relata Alexander Selkirk en sus memorias. Fue rescatado después de 5 años, 4 años y un poco más, y falleció de fiebre amarilla embarcado en otra nave cerca de la costa de Ghana, en África. Miren qué curioso, la independencia de Grecia. Después de estar 9 años batallando en contra de los turcos, los griegos logran su independencia. Y como buenos griegos que son, al poco tiempo demuestran su independentismo, inclusive entre ellos.
¿Se acuerdan ustedes en la historia antigua que nos pasaban en el colegio que se decía que las polis griegas eran independientes una de la otra y que guerreaban entre ellas? La guerra del Peloponeso, por ejemplo, que los puso en distintos bandos y fueron tomando partido, ¿ya? Que se podría decir que es una mini guerra mundial en aquella época, la guerra del Peloponeso, es muy interesante. Bueno, en la época moderna, en 1829-1830, demuestran justamente ese carácter griego que tienen, ¿ya? Y las distintas facciones se pelean entre ellos, tanto así de que asesinan a su primer gobernante independiente, a Ioannis Capoistrias. Asume interinamente el hermano menor de este señor, ¿ya? Y en 1831 nombran, por la intervención de los extranjeros, nombran a un alemán como su primer rey. Era el tercer hijo del rey de Baviera, ¿ya? Otón I. Gobernó durante un tiempo y después la misma asamblea griega lo depuso y nombró a otra persona en su lugar, también alemán, ¿eh? Perdón, sí, también alemán, ¿ya? Porque era danés, pero era de etnia germánica, ¿ya? Así es como están emparentadas las casas reales de distintos países. ¿Se acuerdan ustedes de la reina Sofía de España, la esposa del rey Juan Carlos I? Ella era griega, nieta del rey de Grecia, ¿ya? Sigamos, avancemos, para después ir al principal. La batalla de Chacabuco. Poca gente se acuerda de esa batalla. La verdad que poca gente se acuerda. Y poca gente sabe la importancia que tiene la batalla de Chacabuco dentro de la historia de Chile, ¿sí? Con mayor razón todavía cuando se dejó de celebrar la batalla de Chacabuco. Porque antiguamente se celebraba. Después se traspasó, por allá por el año 1910, a todas las glorias del ejército el día 19 de septiembre. Pero antiguamente, el 12 de febrero, el 5 de abril, eran fechas conmemorativas para el pueblo de Chile, porque eran parte de su carácter, eran parte de su esencia. Y también un 12 de febrero se declara la independencia de Chile, justamente, pero en 1818, un año después de la batalla de Chacabuco, se declara la independencia de Chile, haciendo coincidir la declaración con el primer aniversario de la batalla de Chacabuco. Interesante, ¿no? ¿Por qué se eligió esa fecha? Debido a la importancia de lo que vamos a analizar a continuación. ¿Qué pasó? Un 12 de febrero de 1817. Esto pasó, pues. Se había producido el cruce del Ejército Libertador, que se había empezado a preparar desde el desastre de Rancagua, cuando la mayoría de los patriotas se fueron al exilio en la región de Cuyo, en Mendoza, ¿ya? Muchos tomaron distintos caminos. Don José Miguel Carrera se fue a Estados Unidos a pedir ayuda, la obtuvo, ¿ya? Pero eso es tema para otro programa, ¿ya? A ver, vamos a hacer una salvedad. Yo sé que hay gente que toma distintos partidos, ojiguinistas carrerinos, ¿sí? Hay que entender una cosa. Cada una de las personas que actuó en la época en que le tocó actuar, lo hizo porque estaba convencido de que era lo mejor para su país, para su nación. Son padres de la patria, todos. Y discutir en la actualidad por cosas que pasaron en aquella época, de verdad que no tiene sentido. Que el plan este era mejor, que este otro plan no era tan bueno, que este se acobardó, que este otro... Da lo mismo, ya las cosas están hechas.
No vale la pena discutir por algo que ocurrió hace 200 años. No vale la pena. Todo lo contrario, demuestra la poca madurez intelectual que tú tienes al discutir por algo que no puedes cambiar. Simple. ¿Ya? La historia es la que es. No será la que nos gusta, pero es. Así de simple. Así que, hecha la aclaración, vamos. Don Bernardo Higgins se va al otro lado, a la zona de Cuyo, donde estaba de gobernador de Mendoza, don José de San Martín. Comienzan a preparar la expedición, se tomaron su tiempo, porque todo tenía que ser planificado al milímetro, no podía quedar nada al azar. Se tomaron su tiempo, apertrechando, equipando a su gente, ¿ya? Enseñándoles disciplina a los que se enrolaban, ¿ya? Porque si bien es cierto, era un ejército pequeño, pequeñísimo. 4.500 hombres, 4.600. Estamos hablando del año 1817, 1816, cuando empezaron a preparar el cruce cuando ya estaba todo organizado. 1817, cuando comienzan ellos a avanzar. El cruce le tomó entre 16 a 18 días. 4.500 hombres cruzando por pasos que van sobre los 3.000 metros de altura, así que imagínense. Pero eran pocos, pequeños, un ejército pequeño. Napoleón en la última campaña contra Rusia utilizó entre 60 y 70.000 hombres en su ejército solamente, sin contar las fuerzas rusas. En la batalla de Sekigahara, la batalla que conformó el Japón moderno en el año 1600, tenías 80.000 o 88.000 hombres por bando. O sea, tenías una batalla en donde habían entre 160 y 180.000 personas peleando. El ejército libertador tenía 4.500. Pequeño, modesto, pobrísimo, pobrísimo, pero con un ímpetu que ya se lo quisiera cualquiera. El bando realista no era no era mucha la diferencia, digamos, y también eran entre 4.000 a 4.200 hombres, si no había más. Entonces comienzan a preparar el cruce. Ahí ustedes ven, eso no es una fotografía, eso es una recreación que se hizo hace muchísimos años atrás, por eso la fotografía es en blanco y negro, pero es más o menos eso. Ese es el sector. Observen eso. Ese es el camino actual, ¿ya? Para el cruce. Todo el mundo muestra ahí a San Martín de manera heroica, montado en su caballito blanco. La verdad es que la mayor parte de la travesía de San Martín la hizo en camilla, la hizo enfermo. Ya padecía la enfermedad que lo mató al final. Ya padecía la enfermedad que terminó por liquidarlo. Tenía problemas estomacales serios el hombre. La gran parte de la travesía la hizo en camilla. Por eso hay un dicho de las madres argentinas cuando los niños hacen berrinche que no quieren ir al colegio porque no quieren, y siempre dicen, si San Martín cruzó la cordillera en camilla, vos podés ir al colegio, te levantás. ¿Bien? Simple y cortito. La verdad que no hay caballo que aguante ese cruce. Lo hicieron a lomo de mula. Ahí están. Las nobles mulas. ¿Bien? El noble animal. Firme, confiable, seguro, sereno. Cargado, como ustedes ni se imaginan.
Aproximadamente 20.000 mulas se utilizaron para transportar todo lo que necesitaban. ¿Se imaginan un ejército de 4.500 hombres y se necesitaron 20.000 mulas? ¿Cuántas cosas traían? Cañones, munición, pólvora, pertrechos, traían ganado en pie también, o sea, mandaron por delante para que fueran trillando la nieve, y se hiciera más fácil avanzar por las cumbres nevadas. ¿Ya? Mandaron el ganado en pie por delante para que fueran allanando el camino, para que fueran trillando la nieve, así se dice. ¿Ya? Y detrás de eso, las mulas con el bagaje, y detrás de eso, la tropa que venía, la caballería también montada en mula, para que sus caballos descansaran sus lomos, y los soldados de infantería que traían todo su equipamiento y una que otra cosa que venían las mulas también. Noble animal. Medio, de repente la gente los mira feo. ¿Por qué? Porque no es ni burro, ni es caballo, bueno, ¿qué? Bueno, mula. Oye, feo. Sí, perfecto, pero muy servicial. Y si en este animalito hay cosas que no se hubiesen logrado hacer. Por ejemplo, el cruce de los Andes. Ahí lo tienen, cargado. Además no poder el pobre. Pero aguanta. Como ningún otro. Cruzan la cordillera. Vamos a dejar un ratito a este señor ahí para que después vamos a presentárselo. Cruzan la cordillera por distintos pasos. Cruzan por 6 partes en realidad. Por Copiapó, por La Serena, ¿ya? Por Uspallata, por Los Patos, ¿ya? En distintos sectores del macizo cordillerano. La fuerza principal, a la cabeza de San Martín, eran 3.500 hombres, y las otras partidas eran partidas menores, 100, 200 jinetes con distintas misiones: tomar La Serena, tomar Copiapó. Llegó un escuadrón de 100 jinetes hasta Talca, al mando de don Ramón Freire. Acuérdese de ese nombre, Ramón Freire. ¿Ya? En Chile, como ustedes ya saben, ya había venido el tema de la Reconquista. Don Mariano Osorio ya había dado buena cuenta de los patriotas en Rancagua. Se había impuesto la ley del monarca. ¿Saben cómo le dicen en España al rey don Fernando VII? Le dicen el rey felón. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que le dicen así? Bueno, este joven, porque era joven, quería llegar luego a ser rey. Así que empezó a presionar a su padre, el rey Carlos. Y Napoleón en España entró para mediar entre ellos. De un momento a otro, este jovencito que estaba tan interesado en ser rey, se da vuelta y dice: no, mejor no quiero ser rey, y mejor me dan una pensión de por vida. Y había obligado al padre a abdicar a su favor, y después él abdica de la corona, y por eso es que Napoleón Bonaparte le entrega la corona a su hermano José. Por eso le dicen el rey felón. Este señor fue culpable de muchas cosas dentro de España, de España. Si alguna vez usted ha escuchado hablar de las guerras carlistas, justamente el origen está en una decisión de él, ¿ya? Porque él no quiso respetar la ley sucesoria, que decía que el trono le correspondía a su hermano pequeño, el infante don Carlos, y él le dejó la corona a su hija, a la reina Isabel I. Creó muchos problemas don Fernando. Y otras cosas también, por ejemplo, la independencia de los países americanos, de manera indirecta. Se conocían con Simón Bolívar y se detestaban desde niños. Don
El rey don Fernando había designado como gobernador de Chile a don Francisco Casimiro Marcó del Pont, otro hombre víctima de la leyenda negra. Siempre se dice que era un tipo medio afeminado, que era un tipo de modales ridículos, que era un cobarde. Pero Marcó del Pont se ganó el puesto de gobernador de Chile peleando en las batallas de Europa. Cayó prisionero y tocó justo que lo enviaron prisionero a donde tenían prisionero a don Fernando y a su padre, los reyes que habían abdicado en España. Ahí se ganó la gobernación de Chile. Lo que usted está viendo ahí es la calecita, está en el Museo de Historia, el Museo Nacional de Historia. Vaya, ahí en Plaza de Armas de Santiago, si es que puede entrar, si es que lo dejan entrar. No, pero está ahí, está ahí, está en exhibición, ahí está el cuadro del señor, para que lo conozca historia. Era un hombre valiente, inclusive San Martín lo elogia en algunos de sus escritos, y lo elogia bastante. Tal vez hubiese tenido un poquitito más de apoyo de sus subalternos, la situación hubiese sido distinta, pero ya estamos en materias distintas, materias diferentes, en los supuestos, en qué habría pasado, sí. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si las guerrillas patriotas no hubiesen hecho la labor de dispersar el ejército realista por prácticamente todo el territorio? Porque para defender Santiago quedaron no más de 1.300, 1.400 hombres. El resto del ejército estaba Curicó, San Fernando, Talca, en el norte, en La Serena, había un corto número de efectivos, en Copiapó. Estaba todo disgregado. ¿A raíz de qué? A raíz de la labor que habían realizado las guerrillas patriotas, ¿ya? Con el famoso Manuel Rodríguez, que muchas personas lo alaban mucho. Hay otros que no tanto, que dicen que es un invento, un mito, ¿ya? Documentación hay muy poca de don Manuel Rodríguez. Se dice que hay muchos Manueles Rodríguez, ¿ya? Pero está la versión que le cuentan a usted, a mí en el colegio, que era el guerrillero, y le inventan un montón de hazañas, una con el mismísimo Francisco Casimiro Marcó del Pont, que siendo el espía, él le abre la puerta de esa calecita, de ese virlocho, para que baje el señor gobernador y lo reciba. ¿Ya? Se cuentan muchas historias de él, algunas reales, puede ser. ¿Fue Manuel Rodríguez? Puede que sí, puede que no. Don Francisco Casimiro Marcó del Pont le entrega el mando de las tropas al brigadier Maroto. Ahí está, con su hijita. Lo asciende general en el día, que le nombra y le entrega el mando de las tropas, y les dice que como se están concentrando los patriotas después del cruce del ejército, porque ellos sabían que el cruce del ejército se estaba realizando, ¿ya? Empiezan a concentrarse en la zona de Putaendo, los patriotas, y le entrega el mando de la tropa a este señor, ¿ya? Y parten a la zona de Chacabuco, ¿ya? Ese es el cordón de Chacabuco. Imponente, ¿eh? Imponente. De ahí vamos a ver otras fotografías de esto. Esa es la cuesta Chacabuco, la actual. ¿Se imaginan cómo era la antigua? ¿No? ¿Se imaginan cómo era? Bueno, el brigadier Maroto, don Rafael Maroto, ¿no?, llega hasta las casas de la hacienda Chacabuco, se entera en el cuartel general don José de San Martín de que el brigadier lo estaba esperando ahí en la hacienda, así que decide darle una sorpresa, ¿no?
Miren el camino sinuoso, miren esas alturas. Ese es un mirador que hicieron hace poquito. Ahí está la altura, esa es la cima de la cuesta de Chacabuco. ¿Bien? El general en jefe, don José de San Martín, decide darle una sorpresa al brigadier Maroto, atacarlo en las casas de la hacienda Chacabuco. Divide sus fuerzas en dos. Una al mando de don Miguel Estanislao Soler, era un argentino. La fuerza principal, ¿ya?, era la fuerza más poderosa que él despachaba. Y la envió para que subiera por ahí, para que caminara por ahí, para que bajara hacia las casas de la hacienda Chacabuco por esa cuesta. 2000 hombres aproximadamente, caballería, infantería, artillería, las armas de la época, para sorprender a las fuerzas realistas en las casas de la hacienda Chacabuco. ¿Se imaginan los soldados caminando por ahí, por senderos en donde apenas con esfuerzo se sostenían las mulas? Llegar a esa altura, y después de llegar a esa altura, coronar la altura, como se dice, mirar hacia el valle en donde está el enemigo esperándolo para masacrarlo. Esa era la misión de este señor: atacar al enemigo. Y estaba en la otra división, comandada por don Bernardo O'Higgins, el padre de la patria, uno de los padres de la patria. La figura de O'Higgins ha sido muy vapuleada a través de la historia, muy vilipendiada. Lo denostan de manera gratuita. ¿Y por qué digo de manera gratuita? Por una razón muy sencilla. Don Bernardo O'Higgins era el hombre más rico de Chile en aquella época. Era el hombre más acaudalado de Chile en aquella época. Si hay alguien que tenía muchísimo que perder con la independencia, era este señor. Porque uno sabe cómo empiezan las cosas, pero no sabe cómo terminan. Y así nomás fue. Después de ser el hombre, el hacendado más rico de Chile, salió de Chile pobre y exiliado. ¿Nadie se ha puesto a pensar en eso? No, que era un hombre ambicioso de poder. Es lo que les tocó hacer en el momento histórico en que vivieron. Es lo que le tocó hacer en el momento en que vivieron. No tenían otra opción, siguiendo un ideal. ¿Cuál era su ideal? América para los americanos, Chile para los chilenos. Chile para los chilenos. Y él puso todo su empeño, todo su esfuerzo, todos sus recursos los puso a disposición de esa causa. Simple y sencillo. Armó un regimiento con sus peones, lo equipó a su costa, lo dotó de armamento a su costa. No le pidió nada a nadie, él simplemente dijo: vamos, esto hay que hacerlo, hay que pelearla. Y estuvo dispuesto a eso, a sacrificar su vida, su fortuna y su sangre. ¿Ya? Bueno, este hombre providencial le toca comandar la fuerza más pequeña que tenía que hacer la sorpresa en Chacabuco. ¿Por qué tenía que hacer la sorpresa? Porque era un ataque de distracción. No era la fuerza principal,
él no tenía orden de atacar, él tenía orden de acercarse para que lo vieran. De hecho, él circulaba por donde está el camino actual, que es más recto, desde, bajando desde el cordón Chacabuco hacia las casas de la hacienda. ¿Bien? Pero resulta de que el destino hace que el señor Rafael Maroto no se quede esperando en la hacienda, pues. Porque si yo veo que tengo una altura al frente y me quedo esperando ahí que me ataquen desde la altura, yo quedo en mala posición. Entonces, ¿qué es lo que hizo el señor Maroto? Avanzó, y no por la cuesta, avanzó por el camino de mulas, que es por donde está el camino actual, ¿ya? Por el camino de mulas que cruzaba el cordón Chacabuco para caerles encima él a los patriotas. ¿Ya? Entonces, avanzando, se topó de frente con las fuerzas de don Bernardo, y don Bernardo, que no era muy buen táctico, lo dice el mismo San Martín, que no era buen táctico, no era buen comandante de tropas, pero sí tenía algo que compensaba todo, valiente como él solo. ¿Ya? Lo dice también San Martín. Inteligente no era, refiriéndose al aspecto militar, pero era bravo como ninguno, y jamás conocí a alguien más bravo y valiente que él. O sea, todo lo que le faltaba en inteligencia, en preparación militar, lo compensaba con una bravura a toda prueba. Por eso que lo hirieron tantas veces en la batalla. ¿Cuántas heridas recibió San Martín, por ejemplo, en la guerra? ¿Cuántas veces hirieron a don Bernardo Higgins? El Roble, el Kilo, Membrillar, Quechereguas, en Cancha Rayada. Porque él iba siempre adelante. En Rancagua, él también estaba herido. Cuando rompió el cerco, él ya estaba herido. Entonces, cuando él ve que los realistas vienen hacia él, avanzando, ¿él qué es lo que dice? ¿Retrocedo? No, señor. Avanza hacia adelante. Vamos, al frente. Manda a sus tropas que apresuren para que no le ganen la altura. ¿Bien? Y eso hace que el movimiento táctico de sus tropas sea percibido por los realistas, quienes también aceleran su tranco para poder llegar a mejores posiciones. ¿Bien? En el transcurso del traslado, él llevaba 2 cañones, se queda sin artillería, se desbarrancan en una zona de barranco. Se queda sin artillería y solamente cuenta con caballería y con infantería. Estos son los fusiles de la época, ¿eh? Las armas de la época eran... Yo no sé cómo se pudieron ganar batallas con este tipo de armas, pero se ganaron. Alrededor de 80 a 100 metros era lo que tenías que ponerte a distancia de tiro para que llegase a ser medianamente efectiva, ¿ya? Si estabas a mayor distancia, la bala simplemente se perdía. Y si estabas muy cerca, también se podía perder efectividad, porque tú no sabías sinceramente si la bala iba a dar en el blanco o no. ¿Ya? Eran fusiles de avancarga, o sea, se cargaban por la boca con una baqueta, ponías aquí, le pegabas, le dabas un apretón a la pólvora, ponías la bala, le pegabas otro apretón al taco, llenabas la cazoleta con pólvora y tenía un agujero que se llama oído, ¿ya? Y el pedernal que está ahí en el gatillo, tú tirabas el gatillo, el martillo le pegaba a la tapa de la cazoleta y eso creaba una chispa, y esa chispa era la que encendía la pólvora, y eso hacía pasar la pólvora la pólvora encendida por el oído a la recámara, y eso hacía que saliera la bala. Pero eso no era seguro, ¿ya? Porque resulta de que a veces como usaban pólvora negra, la pólvora negra tapaba el fusil, y simplemente el soldado, mientras él viera el fogonazo, ¿ya?
Él pensaba de que estaba disparando y así él podía ponerle 3, 4 y hasta 5 balas, 5 tacos de pólvora y bala al fusil, tapándolo completamente. O en algún momento determinado, al momento de apretar el gatillo, estallaba y eso hacía reventar el fusil por los aires, matando incluso al soldado. Era muy difícil maniobrar con ese fusil. Era pesadísimo. ¿Ya? Sí, sí, está mi gato armando escándalo, sí, sí, es regalón. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ese fusil pesaba entre 4,5 a 5,5 kilos. Así que imagínense, el soldado tenía que marchar. No, yo no reto a mi gato, es demasiado regalón. Cargar con ese fusil de 4,5 a 5,5 kilos, ¿ya? Tener que cargar con él, tener que cargar con las municiones, con la ración de batalla, marchar, porque no los llevaban en taxi al frente de batalla, ¿ya? Marchar, llegar a un lugar, aguantar la posición firme, cargar, formar las filas a una distancia no superior a 90, 100 metros para hacerse efectivo. Y así todos los tipos tenían que pelear y maniobrar, ¿ya? La fortaleza de esa gente era tremenda, ¿no? ¿Cuántos muchachos en la actualidad se molestan porque los mandan a comprar el pan y el pan pesa demasiado, por ejemplo? O que le dicen, o que les dice la mamá, el papá, hijo, tráigase 2 kilos de arroz, y te ponen así una cara de larga, ¿ya? Entonces, esa gente peleaba, ¿ya? Peleaba y peleaba bien. ¿Por qué? Porque conocía su oficio. Eran soldados aguerridos. Eran soldados que peleaban por su libertad. Lo que usted está viendo ahí es el batallón de los pardos. Muchos de los soldados que llegaron a Chile en el cruce de los Andes eran soldados de raza negra, que les habían ofrecido la libertad en Mendoza si venían a pelear a Chile. Los hicieron libres para venir a pelear por la libertad. Ahí los tiene. Esas son ilustraciones que los muestran. ¿Ya? Eran hombres tremendamente aguerridos, eran hombres tremendamente fuertes, de una fortaleza increíble. Esa fortaleza es la que le permitió a O'Higgins ganar la batalla de Chacabuco. Porque si no hubiese sido por la infantería, por los bravos pardos, la batalla se hubiese perdido. Porque Soler no alcanzaba a llegar, porque la caballería de don Bernardo se vio imposibilitada de maniobrar producto de la geografía del terreno, casi se desbarrancan, pero cuando la infantería del rey, de los realistas, no tiene hambre, todo lo contrario, lo que tiene es ganas de maullar. Si este sabandija es demasiado regalón, ¿sí? Entonces, si no hubiese sido por los pardos, el empuje de estos hombres, la batalla se pierde. Era la fuerza más pequeña del dispositivo de ataque de San Martín. Era la fuerza menos preparada para resistir el ataque, supuestamente, porque iba a ser solo la distracción. El encargado de batir a los realistas era Soler, no Higgins. Si no hubiese sido por estos hombres, no hay victoria en Chacabuco, no hay declaración de independencia el 12 de febrero, no hay nada. Y tal vez la guerra se hubiese demorado un poquitito más. Gracias a la fortaleza de estos hombres, es que Chile venció el primer escollo para alcanzar
la independencia y la libertad. Este es el monumento al cruce de los Andes. Esto está expuesto allá en Mendoza, en la zona del Cuy. Obsérvelo. Mire lo que apoteósico. Es enorme. Están hechos a tamaño natural, ¿eh? Están hechos a tamaño natural. Este es el monumento en las cercanías de donde se libró la batalla de Chacabuco, aquí un poquitito más al norte de Santiago. Este es el monumento que recuerda la batalla más importante de la independencia de Chile. ¿Por qué? ¿Por qué es la batalla más importante? Porque es la que marcó la senda, es la que marcó el rumbo del triunfo de las armas nacionales. ¿Es que no eran todos chilenos los que estaban peleando? Sí, es verdad. Pero esto fue lo que formó el temple del chileno. Don Bernardo gritando ahí, montado en su caballo. Avanzar, avanzar, avanzar. Cargue. No retroceda. No les puedo decir las palabrotas que les gritaban, porque con guante de seda no los trataba, ni con palabras suaves tampoco. Y la gente que ha tenido mando de tropa, tal vez ahí don Alex nos puede ilustrar un poquitito, sabe que en algún momento determinado tiene que ponerse firme y por último picarle el amor propio a la persona para que haga justamente lo que debe hacer. ¿Bien? No esperar que vengan a decirle, ay, mijito, por favor, hágalo. No. Esta gente no lo hizo así. Sí, don Alex, vencedor y jamás vencido. No, porque fueron derrotados en Rancagua. Esa es una detención temporal en el objetivo final que era la independencia de Chile. ¿Chile es independiente? Sí. Entonces, el ejército es vencedor, jamás vencido. Ojalá que como chilenos sepamos atesorar todo esto. Ojalá que como chilenos nosotros sepamos guardar nuestra historia. Sepamos transmitirla a nuestros hijos para que no se olviden. Ojalá se volviese a enseñar el himno nacional completo para que se les grabara la tercera estrofa y para que no se olviden jamás de la última estrofa. Esas galas, oh patria, esas flores que tapizan tu suelo feraz, no las pisen jamás invasores, con sus sombras las cubra la paz. Nuestros pechos serán tu baluarte, en tu nombre sabremos vencer, o tu noble y glorioso estandarte nos verá combatiendo caer. Ojalá en los colegios se volviese a enseñar aquello. Permita a Dios que llegue el momento en que lo veamos. Resultado de la batalla. En primer lugar, el que estaba muy molesto era el general Soler, don Miguel Estanislao Soler. Estaba enojadísimo. ¿Por qué? Porque O'Higgins le quitó la gloria de la victoria. O'Higgins desbarató a los realistas y los hizo huir. A Soler no le quedó más que perseguir. Las puertas de Santiago se abrieron de par en par. Se aclamó a San Martín director supremo. Obviamente él, como buen político, viejo zorro, declinó la oferta y propuso a don Bernardo Higgins. El día 16 de febrero de 1817 es proclamado don Bernardo Higgins como director supremo de la naciente República de Chile. Con la victoria de Chacabuco y con la ocupación de Santiago, prácticamente más de la mitad del territorio nacional quedó liberado.
el territorio nacional de aquella época, hay que considerar que todavía el control efectivo de la República era muy poquito, ¿ya? En comparación, en comparación a lo de ahora. Pero esa es la importancia de la victoria de Chacabuco, ¿ya? Fue la victoria decisiva para liberar una gran parte del territorio nacional, ¿ya? Para quedar en mejor pie, para seguir avanzando en la liberación, ¿ya? Ojalá que el pueblo de Chile se reencante nuevamente con su historia, con sus padres, con sus abuelos, con sus orígenes, ¿ya? Ojalá. Me encantaría, no sé, en 10, 20 años más, estar vivo y ver que los niños están volviendo a cantar con orgullo la canción nacional los días lunes, completa. Ojalá se las enseñaran. Quiera Dios. Y es tan importante la batalla de Chacabuco, que ya lo vimos en las efemérides, que al año siguiente, o sea, en 1818, cercano a las victorias decisivas de Maipú y otros tantos, se declarara la independencia de Chile solemnemente en el primer aniversario de la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1818. Chile se declara completamente independiente de la corona española. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? La historia siempre es interesante. Siempre. La historia siempre te sorprende. A ver, espero que les haya gustado esta pequeña semblanza. No soy historiador de profesión, soy un aficionado. Espero que les haya gustado. Vamos a saludar un poquitito aquí. A ver quién llegó por ahí. Mi queridísima Esther está por aquí. Un beso, mi niña. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? A la señora Juanita, como siempre, un agrado verla por ahí. ¿A quién más tenemos por acá? A Isabel. ¿Cómo está Isabel? Isabel Puga. ¿Cómo le va? Fran Ahumadas. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? A don Alex ya lo saludamos, gran valor. Ojalá que la sangre derramada en Chacabuco sirva de aliciente para amar y defender Chile. Más que un aliciente, tiene que ser un acicate, porque hubo gente dispuesta a entregar la vida para que nosotros fuéramos la nación más pujante de América Latina. ¿Qué dice don Cristian? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Me recuerdo de la parada militar y la cara que le puso el general Vial a Boric. Debe tener pesadillas aún. Tratemos... sí. Fue muy bueno eso. Eso es decirlo todo sin abrir la boca, ¿ya? Así se llama eso, ¿ya? ¿Quién más? ¿A quién más tenemos por aquí? Doña Jimena Méndez Valvoltín. Mira qué interesante esto. Orgullosa de ser esposa y madre de soldados del Ejército de Chile. Señora, mis respetos. Mis respetos.
De ahora en adelante usted deja de ser Jimena Méndez Balbontini, y cada vez que me refiere a usted será como dignísima dama. ¿Mm? Un honor que usted nos acompañe en estos momentos. ¿A quién más? ¿Quién más? Ya. ¿Comentarios? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Algún aporte? Don Alex por ahí nos puede aportar algo sabroso. Gracias, don Cristian. Muy buena la narración histórica, Luis. La batalla de Chacabuco, saludos. Saludos a usted también. A ver qué dice por aquí. Don Cristian. ¿Qué hay de verdad que ya no se enseña en los colegios? No, pues. Les enseñan una historia muy aguada a los niños ahora en la actualidad. Muy, muy, muy aguada, muy por encima. Por eso que tú tienes gente menor de 30 años que desconocen completamente la historia de Chile. La desconocen. Para nosotros era obligación, hace muchísimos años atrás, era obligación conocerse al revés y al derecho. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La Guerra del Pacífico, ¿ya? Nosotros conocíamos cuáles eran los antecedentes de la guerra, por qué se había llegado a ese tipo al conflicto, cuáles habían sido los pasos que había realizado Chile para no ir a la guerra, ¿ya? Tratando de arreglar el cuento a la buena, digamos, pero después cuando se dan cuenta de que en realidad era todo un chanchullo asqueroso, se va a la guerra y se realizan las campañas. Nosotros no sabíamos todo eso, nos enseñaban en el colegio, ¿no? Pregúntale algo de eso a los niños ahora. ¿Mm? Pregúntale, ni siquiera a los niños, pregúntale a un muchacho de 25 años. Pregúntale a un muchacho de 14, 15, que está más cercano a la época de estudio. No tiene idea, no sabe. Para él es sorprendente. Si tenemos hasta un diputado que cree que el Huáscar está hundido y que hay que reflotarlo. ¿Ya? Así es, mi queridísima Fran. La historia nos da fuerza. Completamente. ¿Por qué? Porque nos muestra lo que podemos llegar a ser si es que nosotros mismos creemos que somos capaces de llegar a ser algo. Si le hubiesen dicho a los chilenos en el año 1860 de que se iban a enfrentar contra dos naciones e iban a ganar, se habrían reído en la cara de las personas que les estaban diciendo eso. Pero la historia nos muestra otra cosa. El pueblo de Chile, cuando está concientizado en algo, cuando es bien mandado y cuando es guiado de manera magistral, es capaz de llegar a clavar su bandera hasta en la mismísima capital de Perú. Y no fue a Bolivia porque, ya nos vamos a meter en temas políticos, pero los políticos de la época refrenaron justamente el empuje que las tropas tenían para poder justamente darse la vuelta por Bolivia y pegarle una vueltecita a ciertos gallos que se habían metido en la Patagonia. No me crea a mí, busquen los libros de historia, ¿ya? No me crea a mí, siempre digo, a mí no me crea, escudriñelo. Yo lo único que hago es poner la semilla de la curiosidad en usted. Y usted, por sus medios, comienza a investigar y se da cuenta de que efectivamente era así. ¿Mm? A ver qué dice don Cristian. Yo tengo 49 y me tocó estudiar en los 80 y los 90. La educación era muy buena y sin política de ningún tipo. Así es. Allí no existían colores políticos. No porque no fuera necesario, simplemente porque se entendía que la labor era educar. Dijo alguien por ahí, por los años 30, educar es gobernar. Gobernar es educar. Ya pues, eso es lo que había que hacer, educar.
no adoctrinar. ¿Mm? Chirolazo para ciertos gallos de un colegio profesional por ahí. ¿Ya? Jacqueline Durcudoy, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. La historia permite saber cómo llegamos y somos hoy. Si no conoces tu historia, difícilmente encontrarás tus raíces. Como decía Cicerón, si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Nunca vas a madurar. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué nos dice la queridísima Isabel? Ahora dicen que Pratt no se tiró. ¿Cómo era? No se tiró, lo empujaron. Sí serán. Bueno, pero si ese cuento, ese es un cuento que vienen contando los peruanos hace muchísimos años. ¿Eh? De que a Pratt lo mataron de un sartenazo. Hay un montón hay un montón de cuentos que se han echado a correr por ahí. ¿Eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer a los cuentos? ¿Le vamos a creer a la historia secreta? ¿O le vamos a creer a los historiadores de verdad, esos que tuvieron los papeles a la vista? Esos que estuvieron, muchos de ellos estuvieron en las zonas analizando los documentos, los documentos oficiales, los partes de guerras reales. Los que tuvieron a la vista la evidencia real y escribieron sus obras, o le vamos a creer a cualquier tinterillo tirado a escritor que escribió cualquier cosa? La historia es el tesoro de una nación. Sin historia, una nación no existe. Por eso que es tan importante guardar la historia como el más preciado tesoro. Porque si perdemos nuestra historia, nuestras raíces, perdemos nuestra alma. Y al perder nuestra alma pueden hacer cualquier cosa con nosotros. No lo permitamos. Tarea para todos. No lo permita, nunca, jamás. Bueno, espero que les haya gustado el programa. La verdad que estoy bastante nervioso haciéndolo. ¿Ya? Espero que les haya gustado. ¿Ya? Porque le pusimos mucho corazón al hacerlo. Espero que haya salido bien. ¿Ya? No me puedo retirar sin antes invitarlos para mañana, porque para mañana tenemos una nueva entrega de Redescubriendo Chile, ¿ya? Con otro interesante programa. ¿Les gustó el de la semana pasada? ¿Sí? ¿En serio les gustó? Qué bueno, porque a nosotros también nos gustó, nos encantó. Así que con mi queridísima Helgis, besito para usted, nos estamos viendo mañana. ¿Ya? Que lata, se van a tener que aburrir conmigo 2 días seguidos. Encantado de haberlos tenido aquí. Un abrazo gigante para todos los que están ahí en el chat, para todos los que nos acompañaron en el directo. Y no se olvide, es su tarea, que la generación que sigue ame a su país, ame a su nación, ame a sus ancestros y ame a sus raíces. Es su tarea. Todo el mundo tiene una tarea. Y esta es la más importante. Porque de ella depende el alma de la nación. Un abrazo gigante a todos. No se olvide compartir, dar like. ¿Ya? Un abrazo gigante. Nos estamos viendo. Y espero que les haya gustado.